Marido le disparó a su esposa embarazada, pero un sicario de la mafia bloqueó la bala. Era su ex. Antes de comenzar esta historia, el narrador quiere saberlo. ¿Desde dónde está viendo usted este relato? ¿Desde la Ciudad de México, desde Guadalajara, desde Monterrey o tal vez desde algún rincón de Estados Unidos? Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan hasta donde usted se encuentra. Ahora sí, prepárese, porque lo que está por escuchar cambiará para siempre la forma en que entiende el amor, la violencia y la redención. El dedo de Iván Arámbula Vega se cerró sobre el gatillo de la pistola calibre 38. El cañón apuntaba directamente al vientre abultado de su esposa. Mariana Quintero Arámbula, con 8 meses de embarazo, cerró los ojos esperando el impacto que terminaría con 2 vidas de un solo golpe. El viento seco del desierto de Arizona arrastraba polvo entre las estructuras abandonadas del estacionamiento industrial de Deer Valley. Las luces mortecinas de los postes apenas iluminaban la escena. El silencio era tan absoluto que Mariana podía escuchar su propio corazón desbocado. Entonces, el disparo rompió la noche, como un trueno seco. Pero la bala nunca llegó a su destino. Una mano surgió de la oscuridad con precisión quirúrgica, golpeando la muñeca de Iván justo en el momento exacto. El proyectil se perdió en la negrura inofensivo. Mariana cayó de rodillas, abrazando instintivamente su vientre mientras un grito ahogado escapaba de su garganta. La figura que acababa de salvarle la vida emergió completamente de las sombras. Era un hombre alto, de complexión atlética, con una chamarra de cuero negro que parecía parte de su piel. Sus movimientos eran calculados, letales, como los de un depredador que ha cazado toda su vida. Iván intentó girar el arma hacia el intruso, pero fue inútil. El desconocido lo desarmó con una brutalidad eficiente, y el sonido de huesos rompiéndose resonó en el estacionamiento vacío. 2 dedos de Iván se quebraron como ramitas secas. Su alarido de dolor rebotó contra las paredes de metal oxidado de las bodegas abandonadas. Entonces Mariana levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del hombre que acababa de interceptar su muerte. El reconocimiento la golpeó como una ola helada. Diego Escalante, el norte, el hombre que había amado 10 años atrás, el hombre del que había huido buscando una vida normal. El hombre que, según todos en el barrio decían en susurros, se había convertido en uno de los sicarios más temidos de Phoenix. Pero retrocedamos, porque para entender cómo Mariana Quintero Arámbula llegó a ese estacionamiento, con una pistola apuntándole y un fantasma de su pasado salvándola, hay que regresar al principio de ese día. Un día que había comenzado como cualquier otro en su vida, cuidadosamente construida sobre mentiras y miedo. La alarma del celular de Mariana sonó a las 5:30 de la mañana. Ella la apagó rápidamente, antes de que el sonido despertara a Iván. Su esposo dormía boca arriba, roncando levemente, con un brazo extendido sobre el lado de la cama que ella ocupaba. Mariana se deslizó fuera de las sábanas con el cuidado de alguien que ha aprendido a moverse en silencio. Cada crujido del colchón, cada respiración demasiado fuerte, podía despertar al monstruo que dormía junto a ella. Se vistió en el baño, con su uniforme de auxiliar de enfermería, pants azul marino y blusa blanca con el logo de la Clínica Comunitaria San Rafael bordado en el pecho. Su vientre de 8 meses hacía que la blusa se tensara incómodamente, pero era lo único que todavía le quedaba. A través de la puerta entreabierta del baño, vigilaba la figura de Iván en la cama. 36 años, vendedor de autos usados en un lote de la zona industrial, con un historial de explosiones temperamentales que ella había aprendido a navegar como quien camina por un campo minado. Los primeros 6 meses de matrimonio habían sido normales. Iván era atento, cariñoso, un poco celoso, pero nada que pareciera peligroso. Pero luego vino el primer plato roto.
Mariana había llegado 15 minutos tarde de su turno en la clínica. Iván la esperaba en la cocina con una cerveza en la mano y esa mirada que ella aprendería a temer. Quiso explicar que había habido una emergencia con un paciente, pero él no la dejó terminar. Levantó su plato de la cena y lo estrelló contra la pared a centímetros de su cabeza. Los pedazos de cerámica explotaron como metralla. Esa noche, Iván lloró y le pidió perdón. Dijo que había tenido un mal día en el trabajo, que su jefe lo había humillado frente a los clientes, que estaba estresado. Mariana lo perdonó porque todavía creía que la gente podía cambiar. Qué ingenua había sido. Después del plato vino la puerta. Mariana había olvidado comprar las tortillas que él le había pedido específicamente. Iván azotó la puerta del dormitorio con tanta fuerza que se salió una bisagra. Gritó durante 20 minutos sobre su incompetencia, su inutilidad, lo decepcionado que estaba de haberse casado con alguien tan descuidada. Mariana se encerró en el baño y lloró en silencio, con la regadera abierta para ahogar el sonido. Luego vinieron los gritos en la madrugada. Los vecinos llamaron a la policía 2 veces en un mes, pero cuando los oficiales llegaban, Mariana decía que todo estaba bien, que solo habían tenido una discusión acalorada, que no pasaba nada, porque Iván siempre estaba parado junto a ella cuando abría la puerta, con una sonrisa amable para los policías y una mano apretando su hombro con fuerza suficiente para dejar moretones. Y porque Mariana había aprendido que decir la verdad solo hacía que todo empeorara después. Ella salió de la casa a las 6 de la mañana, cerrando la puerta con llave desde afuera como Iván le había ordenado. Caminó las 3 cuadras hasta la parada del autobús, sintiendo el peso del bebé con cada paso. El aire de Phoenix ya estaba caliente a esa hora, prometiendo otro día sofocante de noviembre. En el autobús, se sentó junto a la ventana y apoyó la frente contra el vidrio. Observó pasar las calles conocidas, la taquería donde solía comer con Diego antes de que todo se fuera al carajo, la lavandería donde trabajaba su tía, el parque donde había jugado de niña. Su vida entera estaba contenida en estas 10 millas cuadradas del lado oeste de Phoenix. A veces se preguntaba cómo hubiera sido irse lejos, comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie la conociera. Pero luego recordaba que no tenía dinero, no tenía familia que pudiera ayudarla, y tenía un bebé que nacería en menos de un mes. Las fantasías de escape eran eso, fantasías. Llegó a la clínica comunitaria San Rafael a las 7 menos 10. La clínica atendía principalmente a familias de bajos recursos, inmigrantes sin papeles, gente que no podía pagar un hospital privado. Mariana trabajaba en recepción y asistía a las enfermeras con tareas básicas: tomar presión arterial, pesar a los bebés, esterilizar instrumentos. No era el trabajo de sus sueños, pero le daba un propósito. Y sobre todo, le daba 6 horas al día lejos de Iván. Su compañera de trabajo, Lupita, la saludó con un café aguado de la máquina del pasillo. Lupita tenía 50 años, 3 hijos ya crecidos y una intuición casi sobrenatural para detectar cuando algo andaba mal. «Has adelgazado», le dijo Lupita ese día, mirándola con esos ojos cafés que veían demasiado. «A pesar del embarazo, tu cara se ve más delgada. Estás comiendo bien, mija». Mariana mintió y dijo que sí, que solo era el embarazo que le quitaba el apetito. Lupita no le creyó, pero no insistió. En su línea de trabajo, ambas habían visto suficientes casos de violencia doméstica para reconocer las señales. La diferencia era que esta vez la víctima era una de ellas. El turno pasó en una nebulosa de pacientes. Niños con fiebre, ancianos con diabetes descontrolada, mujeres embarazadas que venían a sus chequeos prenatales. Cada vez que Mariana veía a una de esas mujeres con sus esposos o novios, hombres que les sostenían la mano y les sonreían con genuino cariño, sentía una punzada de envidia tan fuerte que casi le cortaba la respiración. Así debería haber sido. Así había imaginado su vida cuando descubrió que estaba embarazada.
Pero en lugar de eso, cuando le dio la noticia a Iván, él la había mirado como si le hubiera arruinado la vida. Luego se emborrachó y le dijo que el bebé probablemente ni siquiera era suyo, que seguro se lo había pegado alguno de los doctores de la clínica. Esa noche, Mariana durmió en el auto. A las 2 de la tarde, durante su descanso para comer, Mariana se sentó en el pequeño jardín trasero de la clínica. Se comió un burrito de frijoles que había traído de casa y abrió su teléfono. Tenía 3 mensajes de Iván. El primero preguntaba a qué hora llegaba. El segundo le recordaba que comprara leche de camino a casa. El tercero era una amenaza apenas velada. Más te vale no llegar tarde hoy. Mariana sintió el nudo familiar en el estómago, esa mezcla de ansiedad y miedo que la acompañaba constantemente. Miró su reflejo en la pantalla negra del teléfono. 30 años, pero parecía de 40. Ojeras profundas, labios resecos, cabello sin brillo atado en una cola de caballo descuidada. ¿Qué le había pasado a la chica que solía reírse hasta que le dolía el estómago? La chica que soñaba con ser enfermera titulada algún día. La chica que amaba con toda su alma a un muchacho del barrio llamado Diego Escalante. Diego. Hacía años que no pensaba en él. O más bien, hacía años que se forzaba a no pensar en él. Habían sido novios durante 2 años, cuando ella tenía 20. Él era 3 años mayor. Trabajaba en construcción oficialmente, pero Mariana sabía que había algo más. Diego desaparecía días enteros sin explicación. Llegaba con dinero en efectivo que no cuadraba con su salario. Tenía amigos peligrosos, hombres con tatuajes de lágrimas y miradas vacías. Cuando Mariana le preguntaba directamente, Diego le decía que no se preocupara, que él la protegería siempre. Pero eso no era suficiente. Ella no quería ser protegida de un mundo violento, quería vivir en un mundo sin violencia. Así que lo dejó. Le rompió el corazón un martes por la tarde, sentada en la banca del parque, donde se habían besado por primera vez. Diego no lloró, no suplicó, no se enojó. Solo asintió lentamente y le dijo que si eso era lo que ella necesitaba, la dejaría ir. Pero que si alguna vez lo necesitaba, él estaría ahí. Mariana nunca volvió a verlo. Escuchó historias, claro, que Diego se había metido de lleno con la organización de Salvador Montalcázar, que se había vuelto sicario, que lo llamaban el Norte porque era frío como el viento del norte del desierto, que había matado al menos a 10 hombres con sus propias manos. Mariana prefirió pensar que eran exageraciones, chismes de barrio, pero en el fondo sabía que probablemente eran verdad. Su descanso terminó y regresó a recepción. Las últimas 4 horas del turno se arrastraron con una lentitud agonizante. Cada vez que miraba el reloj, solo habían pasado 10 minutos. Su mente no podía dejar de pensar en Iván esperándola en casa, en la tensión que la recibiría apenas cruzara la puerta. Finalmente, a las 6 de la tarde, su turno terminó. Lupita se despidió con un abrazo más largo de lo normal. «Cuídate mucho, mi hija», le susurró al oído. «Y si necesitas algo, lo que sea, me llamas». Mariana asintió, fingiendo no entender el subtexto. En el autobús de regreso, mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Mariana tomó la decisión que llevaba meses posponiendo. No podía seguir así. Si se quedaba, Iván la mataría. Si no era hoy, sería mañana, o la semana que viene, o después de que naciera el bebé. Los hombres como Iván no cambiaban, solo empeoraban, y ella no iba a permitir que su hijo creciera en esa casa, viendo a su padre golpear a su madre, aprendiendo que el amor se parecía al miedo. Se bajó del autobús 2 paradas antes de la suya, caminó hasta un Walmart, compró una maleta barata con la tarjeta de débito secreta que había abierto sin que Iván lo supiera. Había estado guardando $20 cada quincena durante 6 meses. Tenía $600. No era mucho, pero era suficiente para desaparecer unos días mientras descubría qué hacer.
En el baño del Walmart cambió su uniforme por ropa normal y metió todo lo demás en la maleta. Salió por la puerta trasera, caminó 3 cuadras hasta donde había dejado estacionado su viejo Honda Civic esa mañana, anticipando este momento. Condujo de regreso a la casa que compartía con Iván. Él todavía no había llegado del trabajo, gracias a Dios. Mariana entró rápidamente, empacó lo esencial en 15 minutos, ropa interior, documentos importantes, el dinero en efectivo que escondía en una lata de café en el fondo de la alacena, fotografías de su mamá que había muerto 2 años atrás. Luego se sentó en la mesa de la cocina y escribió una nota. Mantuvo las palabras simples, directas, sin emoción. Iván, me voy, no me busques, no voy a volver. Por favor, déjame en paz. Mariana dejó la nota en el centro de la mesa, sostenida por el salero. Tomó su maleta, cerró la puerta por última vez y condujo hacia su libertad. O al menos eso pensó, porque Mariana no entendía que hombres como Iván Arámbula Vega no aceptan el rechazo. Para ellos, una esposa que se va es una posesión robada. Y las posesiones robadas deben ser recuperadas o destruidas. No hay tercera opción. Mariana manejó durante 20 minutos antes de que las lágrimas comenzaran. No podía ir a casa de familiares porque Iván las conocía a todas. No podía ir a un refugio para mujeres maltratadas porque no sabía dónde encontrar uno y tenía miedo de que Iván tuviera contactos que pudieran rastrearla. Así que siguió manejando sin rumbo, solo alejándose, poniendo distancia entre ella y la casa que había sido su prisión. Finalmente, agotada física y emocionalmente, detuvo el auto en el estacionamiento industrial de Deer Valley. Era un lugar abandonado, lleno de bodegas cerradas y camiones oxidados. Nadie vendría aquí a molestarla. Podía llorar en paz, podía pensar, podía decidir qué hacer después. Apagó el motor, bajó las ventanas para que entrara aire y se permitió llorar. Lloró por todos los meses de abuso. Lloró por el matrimonio que nunca fue lo que prometió ser. Lloró por su bebé que nacería sin un padre presente. Lloró por todas las versiones de sí misma que había perdido en el camino. No escuchó a Iván acercarse. Él había rastreado su teléfono usando una aplicación que instaló meses atrás sin que ella lo supiera. Llegó en su camioneta, estacionándose justo detrás del Honda para que ella no pudiera escapar. El golpe en la ventana la hizo gritar. Ahí estaba él, con los ojos inyectados de sangre, la mandíbula apretada, sosteniendo algo en la mano derecha que Mariana no podía ver claramente en la oscuridad creciente. «Abre la puerta», le ordenó con esa voz terriblemente tranquila que era peor que los gritos. Mariana negó con la cabeza, sus manos temblando mientras buscaba las llaves para arrancar el auto. Pero Iván rompió la ventana con el codo. El vidrio explotó hacia adentro, cortándole la mejilla a Mariana. Él metió el brazo, abrió la puerta desde adentro y la sacó del vehículo arrastrándola por el brazo. Ahora Mariana podía ver claramente lo que sostenía en la otra mano. Una pistola calibre 38. Y eso nos trae de regreso al momento donde comenzamos. Mariana de pie en el estacionamiento vacío, con su esposo apuntándole un arma al vientre, segundos antes de que él apretara el gatillo. Y Diego Escalante emergiendo de las sombras como un ángel oscuro, desviando la bala que hubiera terminado con 2 vidas. Cuando Iván huyó cojeando hacia su camioneta, dejando un rastro de sangre y maldiciones, Diego se arrodilló junto a Mariana. Ella temblaba incontrolablemente, en shock profundo. Diego revisó suavemente su rostro, vio el corte en su mejilla por el vidrio roto. La ayudó a ponerse de pie con cuidado infinito. «¿Estás bien?», le dijo con esa voz que ella recordaba de hacía una década. «El bebé está bien, vas a estar bien». Mariana lo miró realmente por primera vez desde que apareció. Diego había cambiado, pero también seguía siendo el mismo. Más delgado, más duro,
con cicatrices nuevas en el cuello y las manos, pero sus ojos seguían siendo los mismos, esos ojos cafés oscuros que la habían mirado con adoración cuando tenían 20 años. ¿Por qué?, susurró ella. ¿Por qué estabas aquí? Diego le explicó mientras la guiaba de regreso a su auto para recoger su maleta. Él había sabido por amigos en común que Mariana estaba casada con un tipo violento. Había estado vigilándola discretamente durante semanas, siguiéndola de la clínica a su casa, asegurándose de que estuviera a salvo. Esa tarde, cuando la vio salir de su casa con una maleta, supo que algo estaba por explotar. Y cuando vio a Iván seguirla, Diego lo siguió también. «Nunca te dejé de cuidar», le dijo simplemente. «Nunca pude». Mariana no sabía si sentir gratitud o furia. Diego representaba todo de lo que ella había huido. Y sin embargo, Diego acababa de salvarle la vida de una manera que nadie más hubiera podido. La ironía era tan abrumadora que casi la hizo reír histéricamente. «Tengo que sacarte de aquí», dijo Diego, mirando alrededor del estacionamiento, como si esperara que Iván regresara en cualquier momento. «Conozco un lugar seguro». Mariana quiso discutir, quiso decir que podía cuidarse sola. Pero la verdad era que no tenía a dónde ir, no tenía a nadie más, y estaba aterrorizada. Así que asintió. Diego la ayudó a subir a su camioneta negra, una Dodge Ram con ventanas polarizadas. Mientras se alejaban del estacionamiento industrial de Deer Valley, Mariana volteó para ver su Honda Civic, el auto que había comprado con tanto esfuerzo, abandonado ahí con la ventana rota y manchas de sangre en la puerta. Sintió que estaba dejando atrás más que un vehículo. Estaba dejando atrás los últimos vestigios de la vida que había intentado construir lejos de la violencia. Y se estaba adentrando en un mundo que juró nunca volver a tocar. Un mundo donde los hombres resolvían problemas con balas, donde la justicia no venía de la ley, sino de lealtades más antiguas y oscuras. Un mundo donde Diego Escalante, el norte, era un príncipe de las sombras. Mientras manejaban por las calles de Phoenix, iluminadas por luces de neón y farolas, con el bebé dando patadas dentro de su vientre, como si también sintiera que todo había cambiado, Mariana se preguntó si había escapado de una prisión solo para entrar en otra. La respuesta, descubriría pronto, era mucho más complicada de lo que podía imaginar. La camioneta negra de Diego se detuvo frente a una casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo del norte de Phoenix. A primera vista, no había nada que distinguiera esa propiedad de las demás casas de la calle. Césped bien cuidado, buzón estándar, un Toyota Camry gris estacionado en la entrada. Pero Mariana, incluso en su estado de shock, notó los detalles que no encajaban. El hombre que regaba las plantas en la casa de al lado tenía un bulto bajo la chamarra que solo podía ser un arma. La mujer que sacaba la basura 2 casas más adelante hablaba por un audífono discreto, mientras sus ojos escaneaban la calle constantemente. Las cámaras de seguridad estaban escondidas en los aleros del techo, casi invisibles, pero definitivamente ahí. Diego ayudó a Mariana a bajar de la camioneta con cuidado, sosteniéndola del brazo mientras ella luchaba con el peso de su embarazo y el temblor residual del trauma. La puerta principal se abrió antes de que llegaran al pórtico. Una mujer mayor, de unos 60 años, apareció en el umbral. Tenía el cabello gris recogido en un chongo bajo, arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de décadas de preocupaciones, y manos fuertes que inmediatamente alcanzaron a Mariana con genuina calidez. «¡Ay, mi niña!», dijo la mujer con acento que mezclaba el español de Sinaloa con años de vivir en Arizona. «Ven acá adentro, estás helada». Diego le presentó brevemente a Rosa, explicándole que ella cuidaba de la casa y de quien necesitara refugio temporal. Rosa guió a Mariana hacia el interior, mientras Diego se quedaba afuera hablando en voz baja con el hombre que fingía regar las plantas. El interior de la casa contradecía su apariencia exterior común.
Las puertas eran significativamente más gruesas de lo normal, blindadas pero pintadas para parecer ordinarias. Las ventanas tenían películas especiales que desde afuera parecían cortinas normales, pero que en realidad eran resistentes a balas. Los pisos de madera no crujían bajo sus pasos, señal de construcción reforzada. Rosa llevó a Mariana escaleras arriba, moviéndose con la eficiencia de alguien que había hecho esto muchas veces antes. La habitación del segundo piso era sorprendentemente acogedora. Cama queen size, con colcha color lavanda, una cómoda de madera oscura, un sillón junto a la ventana, incluso algunas plantas en macetas que alguien mantenía vivas. «Siéntate, mija», le indicó Rosa, señalando la cama. «Voy a traerte agua y algo de comer». Mariana se sentó en el borde del colchón, sus manos instintivamente abrazando su vientre. Podía sentir al bebé moviéndose dentro de ella, pataditas suaves que le recordaban que había dos vidas que proteger ahora. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, silenciosas y constantes. Su bebé había estado a centímetros de morir. Segundos, milisegundos. La diferencia entre existir y no existir había sido el ancho de una mano que apareció de la nada. Rosa regresó con una bandeja, un vaso grande de agua, otro con jugo de naranja, un plato con quesadillas todavía calientes y algunas fresas cortadas. La mujer se sentó en el sillón junto a la ventana, dándole espacio a Mariana, pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para ofrecer consuelo. «No tienes que hablar si no quieres», le dijo Rosa con voz suave, «pero sí tienes que comer algo, por el bebé». Mariana obedeció mecánicamente, masticando sin realmente saborear nada. Su mente seguía reproduciendo la escena una y otra vez. El dedo de Iván en el gatillo, el estallido del disparo, la mano de Diego desviando el arma justo a tiempo. Abajo, en la sala, Diego sostenía su teléfono contra el oído. La llamada había sido contestada al primer timbre. «Patrón», dijo Diego con el respeto reservado para muy pocas personas en su vida. «Tenemos una situación». La voz al otro lado de la línea pertenecía a Salvador Montalcázar, un hombre que había construido un imperio criminal en Phoenix durante 3 décadas. Su poder se extendía desde los bares fronterizos hasta los clubes del centro, desde las apuestas clandestinas hasta operaciones más oscuras que nadie discutía abiertamente. Diego le explicó los eventos de la noche en frases cortas y precisas. La mujer embarazada, el esposo violento, el disparo interceptado, la necesidad de protección inmediata. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego Salvador habló, su voz como gravilla rodando sobre concreto. «Es ella, ¿verdad? La muchacha por la que dejaste todo hace 10 años». Diego no mintió. «Sí, patrón, es ella». Salvador Montalcázar se recargó en su silla de cuero detrás del escritorio masivo de su oficina en la sombra roja. El club estaba cerrado a esa hora, las luces apagadas, las mesas vacías. Solo su oficina en el segundo piso permanecía iluminada, un faro de actividad en el edificio dormido. Salvador había visto a Diego crecer en la organización. Lo había visto pasar de ser un muchacho hambriento de 20 años a convertirse en uno de los sicarios más efectivos que jamás hubiera tenido. Diego era leal, inteligente y, lo más importante, sabía cuándo usar la violencia y cuándo contenerse. Por eso Salvador le había concedido el retiro 2 años atrás, un privilegio que muy pocos en su mundo recibían. La mayoría de los hombres en su línea de trabajo terminaban muertos o en prisión. Muy pocos llegaban a retirarse. Y ahora Diego estaba de regreso, no por ambición o necesidad de dinero, sino por algo más peligroso: amor. Salvador encendió un cigarro, el humo enrollándose hacia el techo. «Protégela», le dijo finalmente a Diego, «pero entiende que esto tiene consecuencias. Los Vega del Este van a escuchar que estás activo nuevamente. Van a pensar que volviste al negocio». Diego lo entendía perfectamente. «Lo sé, patrón. Acepto las consecuencias».
Salvador asintió, aunque Diego no pudiera verlo. Mañana voy personalmente. Quiero conocer a la mujer que logró lo que nadie más pudo, sacar a El Norte de su retiro. Pasaron varias horas antes de que Mariana se sintiera lo suficientemente calmada como para dejar la habitación. Bajó las escaleras lentamente, encontrando a Diego sentado en el sofá de la sala, limpiando meticulosamente una pistola sobre un trapo extendido en la mesa de centro. Él levantó la vista cuando ella apareció, y por un momento ninguno de los dos supo qué decir. La distancia de 10 años se extendía entre ellos como un abismo. Rosa apareció desde la cocina, leyendo perfectamente la tensión en el aire. «Les voy a hacer más café», anunció, desapareciendo discretamente y dejándolos solos. Mariana se sentó en el sillón individual frente a Diego, manteniendo distancia física que reflejaba la distancia emocional. «Necesito entender», comenzó ella, su voz más firme de lo que se sentía. «¿Por qué me estabas vigilando? ¿Cómo sabías dónde encontrarme? ¿Qué estás haciendo realmente aquí?» Diego terminó de ensamblar la pistola, guardándola en la funda bajo su chamarra antes de responder. «Nunca dejé de cuidarte, Mari», dijo usando el apodo que solo él usaba. «Incluso después de que te fuiste. Incluso cuando te casaste con ese cabrón. Tengo gente en todos lados. Hace como 3 meses, uno de mis contactos me dijo que tu esposo tenía reputación de golpeador, que habían llamado a la policía a tu casa 2 veces. Mariana sintió la vergüenza arder en sus mejillas. Esas 2 veces que los vecinos llamaron, ella había mentido para proteger a Iván. ¡Qué ironía! Diego continuó, su voz manteniéndose neutral, pero sus ojos traicionando la emoción contenida. «Empecé a checarte de vez en cuando. Nada invasivo, solo asegurarme de que estuvieras bien. Pero en las últimas 2 semanas, tu esposo empezó a actuar más errático, bebiendo más, gritando en el estacionamiento del trabajo. Yo sabía que algo iba a explotar. Cuando te vi salir de tu casa hoy con esa maleta, supe que era el día. Y cuando él te siguió, yo lo seguí a él». Mariana procesó esta información lentamente. Parte de ella se sentía violada en su privacidad, observada sin su conocimiento. Otra parte, la parte que todavía vivía después de que debería estar muerta, sentía una gratitud abrumadora. «No tenías derecho», le dijo, pero las palabras carecían de convicción real. Diego asintió, aceptando el reproche. «Tienes razón, no tenía derecho. Pero tampoco podía quedarme sentado sabiendo que estabas en peligro y no hacer nada». El silencio se extendió entre ellos, lleno de años no vividos juntos, de caminos divergentes, de decisiones que no podían deshacerse. Finalmente, Mariana preguntó lo que había estado evitando. «¿Es verdad lo que dicen de ti, que te convertiste en...?» Diego no la dejó terminar. «Sí», la interrumpió. «Es verdad, todo es verdad. Después de que te fuiste, me hundí. No tenía nada que perder, así que me ofrecí para los trabajos que nadie más quería. Me volví bueno en eso, demasiado bueno». El narrador observa cómo Mariana intenta reconciliar al muchacho que había amado con el hombre sentado frente a ella. Diego, a los 23 años, había sido dulce, protector, con sueños de algún día tener suficiente dinero para comprar una casa y llenarla de niños. Diego, a los 38 años, tenía ojos que habían visto demasiado, manos que habían hecho cosas imperdonables, y una calma que solo viene después de cruzar líneas que no pueden descruzarse. Pero debajo de todo eso, cuando la miraba, ella todavía podía ver destellos del muchacho que la había besado por primera vez bajo las estrellas en el parque. «¿Cuántos?», preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. «¿Cuántos hombres?». Diego sostuvo su mirada sin pestañear. «Suficientes como para nunca poder entrar al cielo, no lo suficientes como para dejar de poder dormir. Esa es la diferencia entre un sicario y un monstruo, supongo». La conversación fue interrumpida por la llegada de Rosa con café fresco y pan dulce. La mujer mayor pareció sentir que la tensión había bajado lo suficiente
como para quedarse, sentándose en la cocina visible desde la sala mientras tejía algo con estambre azul. Su presencia era reconfortante, un ancla de normalidad en una situación completamente anormal. Mariana bebió su café, el calor extendiéndose por su pecho, y se dio cuenta de que no había comido apropiadamente en días. El pan dulce desapareció en minutos. Diego la observaba con una expresión que ella no podía descifrar completamente. Era parte preocupación, parte alivio, parte algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. «Has adelgazado», comentó él finalmente. «Incluso con el embarazo. Ese cabrón ni siquiera te estaba alimentando bien». Mariana quiso defenderlo por reflejo, pero se detuvo. No había defensa posible para un hombre que había intentado asesinarla. Mientras Mariana y Diego navegaban su incómoda reunión, al otro lado de la ciudad, la detective Alicia Brentford estaba terminando su turno cuando recibió la llamada. Disparo reportado en Deer Valley, área industrial. Posible víctima de violencia doméstica desaparecida. Alicia había trabajado en la unidad de violencia doméstica durante 15 años. Había visto el patrón tantas veces que podía predecir cada etapa. La escalada de abuso, la separación, la persecución y, demasiado frecuentemente, el asesinato. Llegó a la escena con 2 oficiales uniformados que ya estaban documentando la evidencia. El Honda Civic abandonado con la ventana rota. Manchas de sangre en la puerta del conductor. Un casquillo de bala calibre .38 encontrado a 20 pies de distancia. Pero no había cuerpo. Alicia examinó todo con ojo experimentado. Las manchas de sangre no eran suficientes para indicar herida fatal. El casquillo sugería un solo disparo. Las marcas de neumáticos mostraban que al menos 2 vehículos diferentes habían estado aquí recientemente. Los oficiales habían corrido las placas del Honda, registrado a nombre de Mariana Quintero de Arámbula, 30 años, auxiliar de enfermería, sin antecedentes. Alicia solicitó información sobre el esposo. Iván Arámbula Vega, 36 años, vendedor de autos usados, historial de alteraciones del orden público, 2 arrestos previos por conducir en estado de ebriedad. Y lo más revelador, 2 llamadas al 911 desde la residencia de los Arámbula en los últimos 6 meses. Ambas catalogadas como disturbios domésticos, ambas cerradas sin arresto porque la víctima se negó a presentar cargos. Alicia conocía esa historia. La había vivido desde el otro lado cuando era más joven, antes de unirse a la policía. Sabía exactamente cómo hombres como Iván Arámbula operaban, cómo aislaban a sus víctimas, cómo las aterrorizaban hasta el silencio. Emitió una orden de búsqueda para Mariana Quintero de Arámbula, 8 meses de embarazo, posible víctima de intento de homicidio. También emitió una orden de arresto para Iván Arámbula Vega por intento de homicidio agravado, asalto con arma mortal y violencia doméstica. Lo que Alicia no sabía todavía era que esta investigación la llevaría a lugares donde los policías generalmente evitaban ir. Pero eso vendría después. Por ahora, ella regresó a la estación y comenzó a revisar las cámaras de seguridad de tráfico de la zona. Tomó 3 horas de revisión cuadro por cuadro, pero finalmente encontró lo que buscaba. El Honda Civic de Mariana, llegando al estacionamiento a las 6:43 de la tarde. La camioneta de Iván llegando 14 minutos después. Y luego, 5 minutos más tarde, una Dodge Ram negra con vidrios polarizados entrando al mismo estacionamiento. Alicia amplió la imagen todo lo que pudo, pero las placas eran ilegibles por el ángulo. Sin embargo, vio claramente cuando la Ram salió del estacionamiento 22 minutos después. Y aunque no podía ver a través de las ventanas polarizadas por la forma en que el vehículo se hundía ligeramente del lado del pasajero, había alguien dentro además del conductor. Alicia conocía esas camionetas. Eran el vehículo de elección para cierto tipo de personas en Phoenix,
gente que necesitaba poder, velocidad y privacidad, gente que operaba en las sombras de la ciudad. Ella comenzó a trazar la ruta de la Dodge Ram a través de múltiples cámaras de tráfico, perdiéndola eventualmente en una zona del norte de la ciudad conocida por tener pocas cámaras públicas. Interesante. Esa zona estaba bajo el control territorial de la organización de Salvador Montalcázar. Alicia había trabajado en narcóticos antes de transferirse a violencia doméstica. Conocía los nombres, conocía las estructuras de poder. Montalcázar era intocable, demasiado inteligente para dejar evidencia directa, demasiado poderoso para que testigos hablaran contra él. Pero ¿qué tenía que ver un capo de la mafia con una auxiliar de enfermería embarazada? La respuesta no era obvia, pero Alicia tenía la sensación de que esta investigación era mucho más complicada de lo que parecía en la superficie. Mientras Alicia trabajaba en su oficina bajo luces fluorescentes y café malo, Iván Arámbula se escondía en la habitación 214 del motel Desert Winds, un lugar de mala muerte donde nadie hacía preguntas si pagabas en efectivo. Su mano derecha estaba vendada torpemente con una camiseta rasgada. 2 dedos rotos, cortesía del cabrón que había aparecido de la nada. Iván había reconocido la cara. Diego Escalante, el exnovio de Mariana, el tipo del que ella nunca hablaba pero cuyo nombre Iván había encontrado una vez en una caja vieja de fotografías que ella guardaba en el closet. Iván había confrontado a Mariana sobre esas fotos hacía 2 años. Ella había llorado, le había jurado que ese pasado estaba muerto, que Diego no significaba nada. Iván había creído su llanto, pero nunca había olvidado el nombre. Y ahora resultaba que Diego Escalante no era solo un exnovio, era el Norte, un sicario legendario en los círculos criminales de Phoenix. Iván lo sabía porque él mismo tenía contactos en ese mundo. Cuando vendías autos usados en efectivo, eventualmente hacías negocios con gente que usaba esos autos para cosas que no querías preguntar. Iván tomó otro trago de whisky barato directo de la botella. Su mente giraba en círculos obsesivos. Mariana lo había dejado, lo había abandonado. Peor aún, lo había abandonado por su ex, un criminal, un asesino. En la versión de la realidad que Iván había construido en su cabeza fracturada, él era la víctima aquí. Él había provisto para ella, le había dado un hogar, iba a darle su apellido a su bastardo. Y así le pagaba a ella, con traición, con humillación. El hecho de que él la había golpeado, aterrorizado y tratado de matar no figuraba en sus cálculos morales. Los narcisistas como Iván nunca pueden verse a sí mismos como los villanos de sus propias historias. Él agarró su pistola, revisó el cargador. Todavía tenía 4 balas, suficiente. Uno de sus contactos, un tipo que lavaba dinero a través de su lote de autos, le debía favores. Iván hizo una llamada. Necesito saber dónde escondería el Norte a alguien. Dame direcciones de casas seguras. Su contacto vaciló. Carnal, no te metas con esa gente, te van a matar. Iván gritó dentro del teléfono, su voz destrozada por alcohol y rabia. Es mi esposa, es mi hijo. Dame las direcciones o te juro que... El contacto cedió, más por miedo a la inestabilidad de Iván que por lealtad. Le dio 3 direcciones posibles, casas que se rumoreaba pertenecían a la organización de Montalcázar, usadas para esconder gente que necesitaba desaparecer temporalmente. Iván colgó, cargó su pistola y salió hacia la noche. No tenía plan más allá de encontrar a Mariana y hacer que pagara por lo que le había hecho. En su mente envenenada, si él no podía tenerla, nadie podría. Especialmente no Diego Escalante. El narrador observa cómo Iván maneja erráticamente por las calles de Phoenix, un hombre quebrado en misión suicida, incapaz de ver que cada decisión que tomaba solo lo hundía más profundo en su propia destrucción. De regreso en la casa segura, cerca de la medianoche, Mariana comenzó a sentir algo que la hizo detenerse en medio de una conversación con Rosa. Una presión en su abdomen bajo, diferente a las patadas del bebé. No dolorosa todavía,
pero definitivamente inusual. Rosa, quien había criado 4 hijos y ayudado a dar a luz a docena de nietos y sobrinos, reconoció la expresión en el rostro de Mariana inmediatamente. ¿Contracciones?, preguntó, su voz calmada pero alerta. Mariana asintió, insegura. Creo que sí, pero es muy temprano. Todavía me faltan 4 semanas. Rosa llamó a Diego, quien subió las escaleras de 2 en 2. Él hizo una llamada mientras Rosa ayudaba a Mariana a recostarse en la cama. El doctor Villarruel llegará en 20 minutos, le dijo Diego. Es bueno, ha tratado situaciones así antes. Mariana quería preguntar qué tipo de situaciones exactamente requería que un doctor trabajara para la mafia, pero otra contracción la silenció. Era más fuerte esta vez, una banda de presión apretando alrededor de su vientre. El doctor Renato Villarruel llegó en 18 minutos, un hombre de 46 años con cabello negro salpicado de gris y modales profesionales que habrían sido apropiados en cualquier hospital de la ciudad. Él examinó a Mariana con eficiencia gentil, escuchando los latidos del bebé, revisando la dilatación, tomando su presión arterial. Las contracciones son reales, confirmó, pero todavía está solo en 2 centímetros. El bebé está estresado, probablemente por todo lo que pasaste hoy. Vamos a intentar detener el parto prematuro. Le administró una inyección de terbutalina para relajar el útero, junto con sedantes suaves para calmar su sistema nervioso. Reposo absoluto, le ordenó firmemente. Nada de estrés, nada de movimiento innecesario. Tu cuerpo necesita saber que es seguro mantener a este bebé dentro unas semanas más. Mariana obedeció, recostándose mientras los medicamentos comenzaban a hacer efecto. Las contracciones gradualmente se espaciaron, luego se detuvieron. El doctor se quedó 1 hora más, monitoreando, antes de declarar que la crisis inmediata había pasado. Pero vuelvo mañana a checarla, le dijo a Diego en la puerta, y si las contracciones regresan, me llamas inmediatamente. Esa noche, Diego arrastró el sillón desde la esquina hasta ponerlo junto a la cama de Mariana. Ella protestó débilmente, diciendo que podía cuidarse sola, pero él ignoró sus objeciones. Voy a estar aquí, le dijo simplemente, por si necesitas algo. Mariana estaba demasiado exhausta para discutir. Se durmió casi inmediatamente, los sedantes llevándola a un descanso profundo que no había experimentado en meses. Diego se sentó en el sillón, vigilante incluso cuando su cuerpo pedía descanso. Rosa entró silenciosamente cerca de las 3 de la madrugada con café caliente. Se sentó en el borde de la cama, mirando al hombre que había visto crecer en el mundo violento de Salvador Montalcázar. «¿La quieres todavía?», observó Rosa. No era una pregunta. Diego no respondió por un largo momento. Luego, su voz apenas audible, admitió lo que nunca había dicho en voz alta. «Nunca dejé de quererla, por eso me convertí en lo que soy. Cuando ella se fue, no me importó qué pasara conmigo». Rosa asintió con la sabiduría de alguien que ha visto muchos hombres destruirse por amor. «A veces salvamos a las personas que amamos», le dijo, «pero no podemos salvarlas de las consecuencias de haberlas salvado. Piensa en eso, mijo, porque esa muchacha ahora está viva gracias a ti, pero también está atrapada en tu mundo gracias a ti. ¿Cómo vas a vivir con eso?». La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Rosa se retiraba, dejando a Diego solo con sus pensamientos y la respiración suave de Mariana dormida a 2 pies de distancia. Él miró sus propias manos, manos que habían apretado gatillos, sostenido cuchillos, terminado vidas. Y ahora esas mismas manos habían salvado la vida que más importaba. La ironía era tan abrumadora que casi lo hizo reír, casi. Afuera, la noche de Phoenix continuaba, indiferente a los dramas humanos desarrollándose bajo su cielo estrellado. Y en algún lugar de esa misma noche, Iván Arámbula manejaba con pistola cargada y direcciones escritas en un papel arrugado, buscando venganza contra fantasmas que no entendía.
Los caminos de estas vidas estaban convergiendo hacia una colisión inevitable. El narrador podía verlo venir como uno ve las nubes de tormenta acumulándose en el horizonte. Y cuando la tormenta finalmente llegara, no todos sobrevivirían. Iván Arámbula llegó a la zona norte de Phoenix cerca de las 4 de la madrugada. Había manejado en círculos durante horas, checando las 3 direcciones que su contacto le había dado, tratando de identificar cuál podría albergar a su esposa. La primera casa estaba completamente a oscuras, sin vehículos en la entrada, claramente vacía. La segunda tenía demasiada actividad. Hombres entrando y saliendo con cajas, probablemente algún tipo de operación de distribución. Pero la tercera casa, esa tenía todas las señales correctas. Luces tenues en el segundo piso. Una Dodge Ram negra estacionada en la entrada. Hombres vigilando desde propiedades vecinas, tratando de parecer casuales, pero fallando miserablemente. Iván estacionó su camioneta a 2 cuadras de distancia. Verificó su pistola una vez más y salió hacia la noche tibia de Arizona. Su mano derecha vendada palpitaba con cada paso, los dedos rotos enviando oleadas de dolor que apenas registraba a través de la neblina de alcohol y rabia. Su ropa estaba arrugada, manchada con sudor y sangre seca. No se había bañado en 2 días. El olor a whisky emanaba de su piel como vapor. Sus ojos, inyectados de sangre por la falta de sueño y el exceso de alcohol, apenas se enfocaban correctamente. Pero su determinación era absolutamente clara. Iba a recuperar lo que le pertenecía o iba a destruirlo tratando. Lo que Iván no entendía, lo que su arrogancia no le permitía ver, era que estaba caminando hacia un territorio donde cada árbol, cada esquina, cada sombra tenía ojos. Los hombres de Salvador Montalcázar no eran guardias de seguridad de centro comercial jugando a ser duros. Eran profesionales que habían sobrevivido décadas en un negocio donde el error más pequeño significaba muerte. Detectaron a Iván 3 minutos después de que saliera de su camioneta. El hombre que fingía dormir en su auto una cuadra al norte lo identificó primero. La mujer que supuestamente sacaba basura a esa hora ridícula de la madrugada radioó su posición. El tipo que fumaba en su pórtico calculó su trayectoria y velocidad. Para cuando Iván llegó a media cuadra de la casa segura, 3 sicarios ya habían convergido en su posición de intercepción. Lo esperaron en un callejón lateral entre 2 casas, dejándolo caminar directo hacia ellos como un cordero hacia el matadero. Iván giró la esquina y se encontró cara a cara con 3 hombres bloqueando su camino. Eran todos más jóvenes que él, vestidos con ropa oscura y simple, sin identificación visible, pero con una presencia que gritaba violencia profesional. El del centro, un tipo delgado con tatuaje de lágrima bajo el ojo izquierdo, habló primero. «Estás perdido, compa. Esta no es tu zona». Iván, demasiado borracho y furioso para tener miedo apropiado, sacó su pistola. «Aléjense. Voy por mi esposa. Esa casa de ahí, ella está ahí adentro». Los 3 sicarios intercambiaron miradas que Iván no supo leer. Había diversión en esas miradas, pero también algo más frío, algo que debería haberlo hecho correr. En lugar de eso, Iván levantó su arma con mano temblorosa, apuntando al hombre del centro. Les dije que se alejen. Lo que sucedió después fue tan rápido que Iván apenas procesó los eventos individuales. El sicario a su izquierda se movió primero. Una patada lateral que golpeó la muñeca de Iván con precisión quirúrgica. La pistola disparó involuntariamente, el estallido rompiendo el silencio de la madrugada, la bala enterrándose en la pared de una casa vacía. Antes de que Iván pudiera reaccionar, el hombre del centro había cerrado la distancia, su puño conectando con el plexo solar de Iván con fuerza suficiente para vaciar sus pulmones. Iván se dobló, luchando por respirar. El tercer sicario le barrió las piernas, tirándolo al suelo de concreto.
Su cabeza rebotó contra el pavimento, estrellas explotando en su visión. Luego vinieron los golpes, metódicos, precisos, diseñados para causar el máximo dolor sin matar. Costillas, riñones, músculos de los muslos. Iván trató de cubrirse, pero había 3 de ellos y solo 2 brazos para protegerse. El sabor metálico de sangre llenó su boca. Uno de sus dientes se aflojó, y entonces, tan abruptamente como comenzó, los golpes pararon. Iván yacía en el callejón, semiconsciente, gimiendo débilmente. Escuchó voces sobre él, pero no podía entender las palabras. El mundo se había convertido en una mancha de dolor y luces borrosas. El disparo despertó a toda la casa. Diego, que apenas había logrado quedarse dormido en el sillón junto a la cama de Mariana, estaba en pie y armado en 3 segundos. Bajó las escaleras tomando 2 peldaños a la vez, su pistola ya fuera de la funda, listo para amenaza desconocida. Pero cuando llegó a la puerta principal, todo había terminado. Los 3 sicarios estaban arrastrando el cuerpo semiconsciente de Iván hacia una camioneta Suburban negra estacionada frente a la casa. Uno de ellos, el del tatuaje de lágrima, le hizo una seña a Diego. Intentó acercarse armado. Disparó una vez, nadie herido. Lo tenemos controlado. Diego se acercó reconociendo inmediatamente a Iván Arámbula a pesar de la cara hinchada y sangrienta. El hombre que había tratado de matar a Mariana, que la había aterrorizado durante años, ahora yacía roto y patético en el pavimento. Parte de Diego quería terminar el trabajo aquí mismo. Sería fácil. Una bala. Problema resuelto. Mariana finalmente segura sin posibilidad de que este monstruo regresara jamás. Pero esa no era la jugada correcta. Diego había aprendido durante años trabajando para Salvador que a veces la violencia no era la mejor solución. A veces, dejar que el sistema legal hiciera su trabajo era más efectivo a largo plazo. «Llamen al patrón», ordenó Diego. Los sicarios obedecieron inmediatamente. La llamada fue contestada al segundo timbre a pesar de la hora. Diego tomó el teléfono, explicando la situación rápidamente. Salvador, quien había estado despierto de todas formas, revisando cuentas en su oficina, escuchó en silencio. Cuando Diego terminó, hubo una pausa larga. «¿Quieres que lo entreguemos a la policía?», dijo Salvador, su voz neutral pero con un matiz de sorpresa. «Sí, patrón, es mejor así. Mariana necesita justicia legal, no solo venganza». Salvador consideró esto. En su mundo, los problemas se resolvían permanentemente, no se delegaban a un sistema judicial que podía fallar. Pero él también entendía el juego largo. Un cuerpo causaba investigaciones intensas. Un criminal arrestado con evidencia abrumadora era solo otro caso cerrado. «Está bien», acordó finalmente Salvador, «pero lo dejan donde la policía lo encuentre rápido. No quiero un cuerpo desangrándose en mi territorio por horas». Diego agradeció y colgó. Le dio instrucciones a los sicarios. «Déjenlo en el callejón de la calle 12 con McDowell, zona neutral. Llamen anónimamente reportando un hombre herido». Los hombres asintieron y se llevaron a Iván en la Suburban, dejando solo manchas de sangre en el pavimento como evidencia de lo ocurrido. Arriba, en la habitación del segundo piso, Mariana había escuchado todo. El disparo la despertó instantáneamente, su corazón acelerándose, su cuerpo entrando en modo de pánico. Rosa había corrido a su habitación inmediatamente, sosteniéndole la mano mientras el caos se desarrollaba abajo. «No te preocupes, mija», le susurraba Rosa, aunque sus propios ojos mostraban preocupación. «Los muchachos saben lo que hacen». Pero Mariana no podía dejar de temblar. Sabía que Iván vendría. En el fondo, siempre había sabido que él no aceptaría que ella se fuera. Hombres como Iván preferían destruir lo que amaban antes que dejarlos libres. Cuando finalmente escuchó la voz de Diego abajo, dando órdenes calmadas, algo en ella se relajó mínimamente. Él estaba bien. El bebé en su vientre pateó fuertemente,
como si también sintiera el estrés de su madre. Mariana abrazó su abdomen, tratando de transmitir calma que no sentía. Rosa se sentó en el borde de la cama, sin soltar su mano. Ya pasó, están manejando la situación. Diego subió 15 minutos después, encontrando a Mariana despierta y Rosa aún con ella. Él se arrodilló junto a la cama, su expresión suave de formas que pocos habían visto. Era Iván, le dijo sin endulzar la verdad. Intentó llegar hasta aquí. No lo logró. Está vivo, pero va directo con la policía. Mariana procesó esto lentamente. Parte de ella sintió alivio abrumador de que Iván no hubiera logrado alcanzarla. Otra parte sintió horror al comprender completamente en qué mundo estaba viviendo ahora. Hombres habían golpeado a su esposo, probablemente casi matándolo, para protegerla. Violencia respondiendo a violencia. Y ella era la razón. «No es tu culpa», le dijo Diego, leyendo sus pensamientos en su expresión. «Esto es lo que él eligió. Vino armado, con intención de hacerte daño. Las consecuencias son suyas, no tuyas». Pero Mariana no estaba tan segura. En ese momento, acostada en esa cama en una casa de la mafia, protegida por asesinos que trabajaban por lealtad a un hombre que ella había amado hace una década, Mariana finalmente comprendió la realidad completa de su situación. Estaba viva, porque hombres que mataban por dinero habían decidido protegerla. Su bebé respiraría porque la violencia había interceptado a la violencia. Y esa verdad era simultáneamente su salvación y su maldición. A las 6:08 de la mañana, la línea de emergencia del Departamento de Policía de Phoenix recibió una llamada anónima desde un teléfono desechable. Un hombre con acento que podría haber sido mexicano o salvadoreño o cualquier país latinoamericano, reportó que había un tipo tirado en un callejón de la calle 12 con McDowell, sangrando, pero vivo, pidiendo ayuda. La operadora envió una ambulancia y 2 patrullas inmediatamente. Llegaron en 11 minutos, encontrando a Iván Arámbula Vega exactamente donde la llamada había indicado. Estaba consciente, pero apenas, farfullando palabras incoherentes sobre su esposa, sobre un bebé, sobre tipos que lo habían atacado. Los paramédicos lo estabilizaron en el sitio antes de trasladarlo al hospital Banner Good Samaritan. Los oficiales documentaron la escena. Manchas de sangre, casquillos de bala ausentes, pero evidencia de pelea reciente. Ningún arma visible, aunque Iván seguía insistiendo que había tenido una pistola. La detective Alicia Brentford recibió la notificación a las 7:15 de la mañana, justo cuando llegaba a la estación con su café matutino. El nombre Iván Arámbula Vega activó inmediatamente su atención. Era el esposo de la mujer embarazada desaparecida, el sospechoso en el intento de homicidio de Deer Valley. Y ahora aparecía golpeado en un callejón del otro lado de la ciudad. Alicia dejó su café sin tocar y manejó directamente al hospital. Encontró a Iván en una cama de emergencia, esposado a los barandales, aunque difícilmente estaba en condiciones de escapar. Tenía la cara hinchada, casi irreconocible. 2 costillas rotas, contusiones severas en riñones y muslos y una posible conmoción cerebral. El doctor le informó a Alicia que Iván había recibido una paliza profesional, el tipo de golpes que causan máximo dolor sin daño permanente o fatal. Alguien sabía exactamente dónde golpear para hacer sufrir sin matar. Alicia se sentó en la silla junto a la cama de Iván, sacando su grabadora y su libreta. «Señor Arámbula, soy la detective Brentford. Necesito hacerle algunas preguntas sobre lo ocurrido anoche». Iván la miró con su ojo menos hinchado, reconociendo vagamente que estaba en serios problemas. Su mente, nublada por dolor y medicamentos, trató de construir una narrativa que lo salvara. «Mi esposa», comenzó con voz rasposa. «Mariana, está con otro hombre. Él me atacó. Yo solo quería hablar con ella. Y ese cabrón me golpeó». Alicia mantuvo su expresión neutral, aunque internamente estaba catalogando cada mentira. «¿Cuándo fue esto?», preguntó. «Anoche.
Tarde. Yo solo quería que regresara a casa. Alicia escribió esto, luego sacó fotografías impresas, las colocó sobre la bandeja del hospital donde Iván pudiera verlas. Estas son del estacionamiento de Deer Valley, explicó. Lo muestran a usted siguiendo a su esposa, apuntándole con un arma, disparando contra ella. La cara de Iván se puso blanca debajo de los moretones. Eso fue diferente. Ella me dejó. Yo estaba enojado. Alicia se inclinó hacia adelante, su voz bajando pero volviéndose más intensa. Señor Arámbula, tiene 2 llamadas documentadas al 911 desde su residencia en los últimos 6 meses por violencia doméstica. Tenemos video de usted siguiendo a su esposa embarazada a un lugar remoto. Tenemos evidencia de que disparó un arma en su dirección y ahora lo encontramos golpeado después de aparentemente buscarla nuevamente. No hay versión de esta historia donde usted es la víctima. Iván, dándose cuenta de que las paredes se cerraban, intentó otra táctica. Quiero hacer un trato. Yo sé cosas sobre la gente que me atacó, sobre dónde tienen a Mariana. Puedo darles nombres. Alicia lo estudió cuidadosamente. Él estaba tratando de negociar, pero no tenía nada de valor real que ofrecer. Las evidencias contra él eran abrumadoras, sin necesidad de su cooperación. Señor Arámbula, dijo finalmente, está arrestado por intento de homicidio agravado, asalto con arma mortal, acecho y violencia doméstica. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Mientras Alicia leía sus derechos Miranda, Iván comenzó a gritar, su voz quebrándose en sollozos patéticos. Es mi bebé, es mi esposa, yo tengo derechos. Alicia lo dejó gritar hasta que se cansó. Luego se levantó y salió de la habitación. Afuera, le dio instrucciones al oficial de guardia. Nadie entra a verlo excepto su abogado y personal médico. Vigilancia constante. Si menciona cualquier nombre o ubicación, documéntelo, pero no actúe sin consultarme primero. El oficial asintió, entendiendo que había capas en este caso que iban más allá del típico crimen doméstico. Alicia regresó a su auto, sentándose por un momento antes de arrancar el motor. Mariana Quintero de Arámbula seguía desaparecida oficialmente. Pero Alicia tenía la fuerte sospecha de que la mujer estaba viva, protegida, en algún lugar dentro del territorio controlado por la organización de Montalcázar. La pregunta era cómo traerla de regreso sin poner en peligro su vida o desatar una guerra territorial. Alicia encendió el motor y manejó de regreso a la estación, ya formulando un plan que requeriría diplomacia cuidadosa y voluntad de doblar algunas reglas. En la casa segura, ese mismo día, cerca de las 3 de la tarde, Mariana sintió la primera contracción real. No era como las del día anterior que habían sido detenidas con medicamentos. Esta era diferente, más profunda, más insistente. Su cuerpo había decidido que era hora, sin importar que todavía faltaran casi 4 semanas para la fecha prevista. Rosa reconoció inmediatamente lo que estaba pasando. Llamó al doctor Villarruel, quien llegó en 25 minutos con un maletín médico más completo que la vez anterior. Examinó a Mariana y confirmó lo que todos temían y esperaban simultáneamente. Estás en trabajo de parto activo. Ya estás en 4 centímetros. No hay forma de detenerlo esta vez. El bebé viene hoy. Mariana sintió pánico y alivio al mismo tiempo. Pánico porque no estaba en un hospital con todos los recursos médicos disponibles. Alivio porque finalmente, después de todo, su bebé nacería. El doctor Villarruel transformó la habitación del segundo piso en un improvisado cuarto de parto. Rosa hirvió agua, trajo toallas limpias, preparó mantas para envolver al bebé. Diego esperaba en el pasillo, incapaz de quedarse lejos, pero dándole a Mariana el espacio que necesitaba. Las horas pasaron con agonizante lentitud. Las contracciones aumentaron en frecuencia e intensidad. Mariana gritaba cuando el dolor era demasiado, lloraba entre contracciones.
suplicaba que terminara. Rosa sostenía su mano, murmuraba palabras de aliento, le limpiaba el sudor de la frente. El doctor monitoreaba constantemente los latidos del bebé, la dilatación, preparándose para cualquier complicación. En medio del dolor físico, la mente de Mariana vagaba por todas las decisiones que la habían traído a este momento. Pensó en Diego a los 20 años, en cómo lo había dejado buscando una vida normal. Pensó en Iván, en cómo había confundido control con protección, posesión con amor. Pensó en todas las veces que pudo haber pedido ayuda, pero eligió el silencio. Y pensó en la bala que casi terminó con todo, en la mano que apareció de la nada, en segundos que dividían existencia de no existencia. Finalmente, a las 8:17 de la noche, después de casi 6 horas de trabajo de parto, el bebé nació. El doctor Villarruel lo recibió con manos expertas, limpiando su nariz y boca, frotando su espalda hasta que el primer llanto atravesó el aire. «Es un niño», anunció, sonriendo genuinamente por primera vez desde que llegó. «Pequeño pero fuerte. Escucha cómo grita». Rosa cortó el cordón umbilical mientras el doctor revisaba rápidamente al bebé. 10 dedos en manos, 10 en pies, respiración normal, latido cardíaco fuerte. Lo envolvió en una manta limpia y se lo colocó en los brazos a Mariana. Ella miró a su hijo, este ser diminuto con ojos cerrados y puños apretados, y algo en su corazón se rompió y se recompuso simultáneamente. Amor absoluto la inundó, tan poderoso que casi dolía físicamente. Alivio abrumador de que él estaba aquí, vivo, respirando, pero también una tristeza profunda al comprender que su hijo había nacido en un mundo al que ella había jurado nunca regresar, protegido por hombres cuyas manos estaban manchadas con sangre. Diego entró después de que el doctor le dio permiso. Se acercó lentamente, como si temiera que su presencia pudiera contaminar el momento. Vio al bebé en brazos de Mariana. Vio a la mujer que nunca había dejado de amar, exhausta pero radiante, y algo en su rostro normalmente controlado se quebró. Sus ojos se humedecieron aunque no derramó lágrimas. El narrador podía ver exactamente lo que Diego estaba pensando. Este niño pudo no haber existido. Mariana pudo haber muerto. Todo cuelga de momentos tan frágiles como un segundo de diferencia entre una bala y una mano que la desvía. ¿Quieres sostenerlo?, preguntó Mariana suavemente. Diego negó con la cabeza, retrocediendo un paso. «No quiero asustarlo. Mis manos». Mariana entendió sin necesidad de más palabras. «No seas tonto», le dijo, extendiendo al bebé envuelto hacia él. «Él te debe la vida tanto como yo». Diego tomó al niño con cuidado extremo. Sus manos grandes, cuna perfecta para el cuerpo diminuto. El bebé abrió los ojos brevemente, mirando sin realmente ver. Luego los cerró nuevamente. Diego lo sostuvo por apenas 30 segundos antes de devolverlo cuidadosamente a su madre, como si mantenerlo más tiempo pudiera dejar una marca permanente en el alma del niño. 3 días después del nacimiento, la detective Alicia Brentford finalmente localizó la casa segura. Había seguido una cadena de pistas sutiles, la Dodge Ram captada en cámaras de tráfico, patrones de movimiento de vehículos conocidos por pertenecer a la organización de Montalcázar, rumores en la calle de un sicario retirado que había vuelto a activarse por razones personales. Todo la llevó a ese vecindario tranquilo del norte. Alicia se sentó en su auto a 2 cuadras de distancia, considerando sus opciones. Podía solicitar una orden judicial, venir con respaldo, irrumpir por la fuerza. Pero eso pondría a Mariana en peligro potencial, desencadenaría un conflicto con una organización criminal poderosa y probablemente resultaría en un baño de sangre que no ayudaría a nadie. O podía hacer algo que iba completamente contra su entrenamiento, pero que su intuición le decía que era correcto. Decidió confiar en su intuición. A las 4 de la tarde, Alicia se estacionó directamente frente a la casa segura.
Los vigilantes la detectaron inmediatamente, comunicándose rápidamente entre ellos. Ella salió de su auto despacio, manos visibles, sin armas desenfundadas. Caminó hasta la puerta principal y tocó, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo y aceptando el riesgo. La puerta fue abierta por Diego Escalante. Alicia lo reconoció de fotografías en archivos antiguos, aunque había envejecido más de lo que las fotos sugerían. Detective Brentford se presentó profesionalmente. Creo que tenemos algo de qué hablar. Diego la estudió por un momento largo, luego se hizo a un lado. Pase, pero sepa que está siendo grabada desde el momento en que tocó la puerta. Se sentaron en la sala, Diego en el sofá, Alicia en el sillón individual. Rosa observaba desde la cocina, lista para intervenir si era necesario. Arriba, Mariana escuchaba mientras alimentaba a su bebé, su corazón acelerado. Alicia fue directa. Sé que Mariana Quintero está aquí. Sé que usted la salvó cuando su esposo intentó matarla. Sé quién es usted y para quién trabaja. Diego no confirmó ni negó nada, esperando. Alicia continuó. Iván Arámbula está arrestado. Las evidencias en su contra son sólidas, pero necesito a Mariana para testificar si queremos asegurar una condena larga. Sin su testimonio, un abogado inteligente podría reducir los cargos. Diego la interrumpió. Y si ella testifica, tendrá que revelar dónde ha estado, quién la protegió. Alicia asintió. Por eso estoy aquí sola, sin respaldo, sin orden judicial, para proponer un trato. Diego se recargó, esperando que continuara. El trato de Alicia era simple pero arriesgado para ambas partes. Mariana daría su declaración completa sobre años de abuso y el intento de asesinato. A cambio, Alicia no investigaría cómo Mariana llegó a protección, quién la protegió o qué pasó con Iván la noche que apareció golpeado. El caso se cerraría como intento de homicidio doméstico, nada más. Diego escuchó todo, luego pidió permiso para consultar. Llamó a Salvador Montalcázar, explicó la situación. Salvador, después de considerar las opciones durante 5 minutos largos, aceptó. Es limpio, decidió el capo. Ella obtiene justicia. Nosotros mantenemos distancia, todos siguen con sus vidas. Diego colgó y le extendió la mano a Alicia. Trato. Ella la estrechó, sellando un pacto que técnicamente violaba varios protocolos, pero que servía a una justicia más amplia. 3 días después, Mariana fue trasladada discretamente a la estación de policía en un auto sin identificación. Dejó a su bebé bajo el cuidado de Rosa. Una separación que le dolió físicamente, pero que era necesaria. En una sala de entrevistas con solo Alicia y un fiscal presente, Mariana dio su declaración completa. Habló durante 3 horas y 40 minutos, relatando cada incidente de abuso, cada amenaza, cada momento de terror. Describió el día que escapó, cómo Iván la rastreó, cómo apuntó su pistola a su vientre embarazado. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro mientras hablaba, pero su voz permaneció firme. El fiscal grabó todo, tomó notas extensas y al final le aseguró que el caso contra Iván Arámbula Vega era irrefutable. Buscaría la sentencia máxima, 25 años de prisión. Mariana salió de la estación sabiendo que había obtenido justicia. Iván pagaría por lo que hizo. Pero sentía un vacío extraño. La justicia no borraba el trauma. La condena no devolvía los años perdidos. La prisión de Iván no cambiaba el hecho de que ella había elegido mal, sufrido innecesariamente, casi perdido todo. De regreso en la casa segura esa noche, Mariana le dijo a Diego que necesitaba irse. «No puedo criar a Mateo aquí», le explicó, usando el nombre que había elegido para su hijo. «No puedo rodearlo de este mundo. Él merece mejor». Diego entendió completamente, aunque el dolor era visible en sus ojos. «Tienes razón. Él merece crecer sin sombras». Sin embargo, la realidad era que Mariana no tenía dinero, no tenía lugar a donde ir, no tenía forma de empezar de nuevo limpiamente.
Salvador Montalcázar, intervino una última vez. Visitó la casa personalmente al día siguiente, sentándose con Mariana en la sala. Le ofreció una salida limpia, un apartamento en un vecindario tranquilo bajo un contrato a nombre de una compañía fantasma, $30,000 en efectivo para empezar de nuevo y garantía de que nunca más sería molestada. A cambio, ella nunca mencionaría la organización, nunca hablaría de estas semanas, nunca regresaría a este mundo. Mariana supo que estaba haciendo un trato con el diablo disfrazado de generosidad, pero sin opciones reales y con un bebé que alimentar, aceptó. Salvador asintió, satisfecho. Eres inteligente. Diego tiene buen gusto. Cuida bien a ese niño. La noche antes de que Mariana se mudara a su nuevo apartamento, ella y Diego tuvieron una conversación final en el patio trasero de la casa. Era casi medianoche. La luna llena iluminaba el cielo despejado de Arizona. El vecindario dormía en silencio. Mariana sostenía a Mateo dormido en sus brazos, envuelto en la manta que Rosa había tejido para él. Diego se sentó en la silla de jardín junto a ella, manteniendo distancia respetuosa. «¿Cómo lo vas a llamar oficialmente?», preguntó. «Mateo», respondió Mariana. «Mateo Salvador Quintero. Salvador por el patrón, como agradecimiento. Quintero porque ese es mi apellido de soltera. Ya no uso Arámbula». Diego asintió, aprobando la decisión. «Mateo, regalo de Dios. Es apropiado, porque eso es lo que es. Un milagro que sobrevivió cuando toda la lógica dictaba que no debería existir». Permanecieron en silencio por varios minutos, cada uno perdido en pensamientos que no podían compartir completamente. Finalmente, Diego habló. «Nunca voy a dejar de cuidarte, Mari. Tal vez no esté visible, tal vez no sepas cuándo estoy cerca, pero siempre voy a estar ahí». Mariana no le pidió que lo hiciera, pero tampoco le pidió que no lo hiciera. Ambos entendían que su historia había quedado inconclusa hacía 10 años, y que estos días juntos habían sido un epílogo que nunca debió existir, pero que de alguna forma había sido necesario. «¿Quieres sostenerlo?», preguntó Mariana, ofreciéndole al bebé una última vez. Diego vaciló, luego aceptó. Tomó a Mateo con el mismo cuidado extremo que la primera vez. Miró al niño dormido y vio todo lo que pudo haber sido. Una vida diferente, un camino que nunca tomó, un futuro que sacrificó por lealtades que ahora parecían huecas. Si hubiera elegido diferente 10 años atrás, este podría haber sido su hijo, esta podría haber sido su familia. Pero las decisiones estaban hechas, los caminos tomados, las consecuencias vividas. Devolvió al bebé a Mariana después de apenas un minuto. «Cuídalo bien. Enséñale que el mundo puede ser mejor de lo que nosotros lo hicimos». Luego se levantó y caminó de regreso a la casa, desapareciendo adentro sin decir adiós, porque los adioses implicaban finales, y ninguno de los dos estaba listo para aceptar que esto era realmente el final. Una semana después, Mariana estaba en su nuevo apartamento en el segundo piso de un complejo tranquilo en Glendale. Era pequeño, pero limpio, amueblado básicamente, pero funcional. Nadie en el edificio conocía su historia. Su nombre en el contrato era Mariana Quintero, sin apellido de casada, sin pasado visible. El amanecer sobre Phoenix pintaba el cielo de naranjas y rosas, mientras ella sostenía a Mateo junto a la ventana. El bebé dormía pacíficamente, ajeno a las complejidades que habían rodeado su llegada al mundo. Mariana miraba el horizonte de la ciudad, organizando sus pensamientos. Estaba viva cuando debería estar muerta. Su hijo respiraba cuando una bala había estado destinada para él. Su agresor estaba en prisión enfrentando 25 años. Había obtenido justicia, libertad, una segunda oportunidad. Pero el precio de esa salvación era conocimiento que nunca podría olvidar. Cada vez que miraba a Mateo, recordaría el disparo que no llegó. Cada vez que se sintiera segura, sabría que esa seguridad descansaba sobre cimientos construidos por hombres que vivían en las sombras. La inocencia, una vez perdida, nunca regresa.
En su oficina en la estación de policía, la detective Alicia Brentford cerró el expediente Arámbula, marcándolo como resuelto. Iván Arámbula Vega había aceptado un acuerdo de culpabilidad, 20 años en prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional después de 15. Mariana Quintero había sido localizada sana y salva con su bebé recién nacido, rehusándose a dar detalles sobre dónde había estado durante las semanas de su desaparición. El caso estaba cerrado oficialmente. Alicia sabía que había partes de la historia que nunca saldrían a la luz. Acuerdos hechos en sombras, deudas pagadas en monedas que no aparecían en registros oficiales, pero decidió que algunas victorias eran demasiado valiosas para cuestionarlas. Una mujer estaba viva, su bebé estaba vivo, un abusador estaba en prisión. Eso era suficiente. Diego el Norte Escalante regresó a su vida de retiro, pero algo en él había cambiado fundamentalmente. Una semana después de que Mariana se mudara, él visitó a un abogado discreto que manejaba asuntos para la organización. Estableció un fondo fiduciario de $200,000 destinado a Mateo Salvador Quintero, inaccesible hasta que el niño cumpliera 18 años. Era su forma de cuidar sin estar presente, de proteger sin encadenar. El abogado no hizo preguntas, simplemente documentó todo según las instrucciones. Diego salió de esa oficina sabiendo que había hecho lo único que podía hacer: asegurar que el hijo de la mujer que amaba tuviera oportunidades que él nunca tuvo. Era una redención pequeña por una vida de elecciones malas, pero era algo. En su oficina en la sombra roja, Salvador Montalcázar observaba el amanecer a través de su ventana con vista a la ciudad. Fumaba un cigarro caro, bebía whisky más caro todavía y reflexionaba sobre los eventos recientes. En su mundo de transacciones calculadas y lealtades compradas, ocasionalmente surgía algo inexplicable. Diego había arriesgado todo por una mujer que lo había dejado hace una década. Había roto su retiro, expuesto su posición, complicado operaciones. Y lo había hecho sin pedir nada a cambio. Los viejos códigos llamaban a eso honor. Salvador respetaba eso, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Hacía recordar que debajo de toda la brutalidad y el dinero, todavía eran hombres con capacidad para algo más que violencia. Apagó su cigarro y regresó a sus libros de cuentas. Los negocios continuaban independientemente de los dramas personales de su gente. De regreso en su apartamento, mientras Mateo finalmente despertaba con hambre, Mariana abrió un cuaderno que había comprado el día anterior. Comenzó a escribir, documentando todo para que algún día su hijo pudiera entender su propia historia. Escribió: algún día, cuando seas lo suficientemente grande para entender, te contaré cómo llegaste a este mundo. Te contaré que naciste del amor, pero también de la violencia, que fuiste salvado por un ángel con manos manchadas de sangre, que tu madre cometió errores, pero luchó por corregirlos, y que las victorias más grandes a veces vienen con las pérdidas más profundas. Porque eso es lo que aprendí. Que sobrevivir no es lo mismo que estar ilesa, que la libertad tiene precio, que a veces somos salvados por las personas más inesperadas de las formas más complicadas. Mariana ganó su vida, pero perdió su inocencia. Ganó a su hijo, pero perdió la posibilidad de un pasado sin sombras. La justicia se hizo, pero el precio fue alto. Y mientras sostenía a Mateo contra su pecho, alimentándolo en la luz suave de ese nuevo amanecer, Mariana aceptó finalmente una verdad fundamental. Algunas victorias dejan cicatrices que nunca se ven, pero nunca dejan de doler. Y quizás eso es lo más humano de todo. Seguir adelante sabiendo que fuimos salvados, pero nunca poder olvidar por quién y a qué costo. Afuera, la ciudad de Phoenix despertaba a otro día. Y en algún lugar de esa ciudad,
Diego Escalante también miraba el amanecer, cargando sus propias cicatrices invisibles, sus propios precios pagados, sus propias victorias agridulces. Sus caminos se habían cruzado brevemente, salvando 2 vidas en el proceso, y luego se habían separado nuevamente. Pero ambos sabían que en algún nivel profundo permanecerían conectados para siempre por ese momento, en un estacionamiento cuando una mano apareció de la oscuridad y cambió el destino. Y esa conexión, esa deuda imposible de pagar, esa salvación complicada, viviría en las sombras de sus vidas hasta el último día. El narrador reflexiona sobre esta historia y encuentra verdades profundas que todos necesitamos escuchar. La vida de Mariana nos enseña que a veces las personas de las que huimos buscando seguridad terminan siendo quienes nos salvan cuando todo se derrumba. Ella dejó a Diego hace una década porque él vivía en un mundo de violencia, buscando la estabilidad de una vida normal. Pero esa búsqueda de normalidad la llevó directamente a los brazos de un monstruo vestido de hombre común. Qué irónica es la vida, que nos muestra que el peligro no siempre viene con tatuajes y reputación de criminal. A veces el peligro duerme a nuestro lado cada noche, comparte nuestra mesa, lleva nuestro apellido. La lección aquí es clara. No juzguemos a las personas por su pasado o su mundo, sino por sus acciones cuando realmente importa. Diego tenía manos manchadas de sangre, pero usó esas mismas manos para desviar una bala que hubiera terminado con 2 vidas inocentes. Iván tenía trabajo respetable y apariencia normal, pero usó esas manos para aterrorizar a la mujer que juró amar. Esta historia también nos recuerda que las victorias más importantes de la vida raramente vienen sin cicatrices. Mariana sobrevivió, su bebé nació sano, su agresor está en prisión, pero ella cargará para siempre el peso de saber cómo fue salvada, por quién y a qué precio. La libertad que tanto buscaba tiene el sabor agridulce de las deudas que nunca pueden pagarse completamente. Y tal vez esa es la verdad más dura, que ser salvado no significa estar ileso, que sobrevivir no es lo mismo que salir completo, que la justicia puede hacerse y aún así sentir vacío porque no puede devolver los años perdidos, la inocencia robada, la confianza destrozada. Pero seguir adelante a pesar de las cicatrices, criar a ese bebé con amor a pesar del trauma, construir una nueva vida sobre los escombros de la anterior, eso es verdadero coraje. Eso es lo que significa ser humano en el sentido más profundo. El narrador también quiere que reflexionemos sobre las segundas oportunidades y la redención. Diego vivió una vida de violencia, tomó decisiones que no pueden deshacerse, cruzó líneas que no pueden volver a cruzarse. Pero cuando llegó el momento que realmente importó, cuando los segundos decidían entre vida y muerte, él eligió salvar en lugar de destruir. Estableció ese fondo para Mateo no porque esperara gratitud o reconocimiento, sino porque era lo correcto. Esa es la redención, no borrar el pasado, sino usar las lecciones aprendidas para crear algo mejor en el presente. Todos llevamos errores, todos tenemos decisiones de las que nos arrepentimos, pero el pasado no tiene que definir el futuro si elegimos diferente cuando se nos da la oportunidad. Y finalmente, esta historia nos recuerda que el amor verdadero no siempre tiene finales felices de película. A veces, el amor significa dejar ir, significa proteger desde la distancia, significa aceptar que estar juntos no es posible, aunque los sentimientos permanezcan. Diego amó a Mariana lo suficiente como para salvarla, protegerla y luego dejarla ir hacia una vida mejor sin él, porque el amor real no es posesión, es liberación, es querer lo mejor para alguien incluso cuando ese mejor no te incluye. Mariana y Diego no terminaron juntos, pero su historia no es trágica, es humana, es real. Es el tipo de amor complicado que existe en el mundo real, donde las personas cargan pasados complicados, toman decisiones difíciles
y aprenden que a veces amar significa soltar. Así que cuando mires tu propia vida, recuerda las lecciones de Mariana y Diego. No juzgues demasiado rápido basándote en apariencias. Acepta que las victorias importantes tienen costos. Sigue adelante a pesar de las cicatrices. Busca redención en acciones presentes, no en lamentaciones pasadas. Y entiende que el amor verdadero a veces significa dejar ir, porque al final todos somos como Mariana, sobrevivientes de nuestras propias batallas, cargando cicatrices invisibles, construyendo vidas nuevas sobre escombros viejos y aprendiendo que la fuerza real no está en no caer, sino en levantarse una vez más cada vez que caemos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.